Gracias, Mari. Hola, buenos días. Gracias a Dios porque nos permite poder disfrutar un día más, el día del Señor. Bien, hace 8 días comenzamos con nuestra serie del libro de los Hechos, una serie que, como lo dije al principio, nos va a tomar un poco de tiempo. Quiero recordarte que nuestra serie se llama Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y hoy, a diferencia de otros domingos, mis hermanos, incluso lo hicimos un poco la semana pasada, vamos a tener una predicación temática expositiva. Sé que varios de ustedes están acostumbrados a predicaciones expositivas, es decir, un texto completo, un pasaje que presenta una idea, pero en esta ocasión vamos a hacer una predicación temática expositiva, es decir, voy a exponer un tema utilizando algunos de los versículos que vamos a ver en esta mañana. Así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 14, por favor. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 14. Vamos a meditar en este pasaje el día de hoy. Pero también quiero invitarte a que puedas orar junto conmigo y a que puedas inclinar el rostro si así lo deseas y oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros todo el tiempo, Señor. Gracias por la vida, por la familia, por este día, por tu gracia, porque podemos levantarnos y ponernos de pie, porque podemos ver y podemos, Señor, sentir, porque podemos, Señor, ver las maravillas que tú has creado para tu gloria, pero para nuestro deleite también, Señor. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque podemos estar aquí por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Padre, usa mi vida a pesar de mí, Señor. Por favor, te ruego, Señor, que uses mi vida, Señor. Que yo pueda compartir fielmente tu palabra, Señor, y que mis hermanos puedan ir a casa con un mensaje claro y objetivo. Yo te quiero pedir esto en Cristo Jesús. Amén. Familia, cuando hablamos del Evangelio o de elementos esenciales del Evangelio, hace un momento, y si me ayudan por favor con la diapositiva, no la puse, solo es si me pueden ayudar a regresar a qué es el Evangelio, por favor. Vemos elementos muy importantes en la definición de lo que nosotros consideramos importante sobre el Evangelio. Vimos que el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y está haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús para nosotros los pecadores. ¿En dónde? En todo el mundo. El Señor está obrando en todo el mundo. Y cuando nosotros pensamos en estos elementos esenciales del Evangelio, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es que la cruz, ¿cierto? La muerte. Y sin duda yo considero que este momento es de suma importancia para el Evangelio, ya que si no hubiera habido muerte, no habría sustitución. Y si Cristo no hubiera muerto, la ira de Dios estaría sobre nosotros todavía. Tú y yo estaríamos condenados a morir o a ser castigados por toda la eternidad por nuestros pecados. No porque Dios nos haya mandado, porque tú y yo íbamos caminando hacia allá. Otro de estos elementos importantes también es el tema de la vida de Jesús. Es decir, sin Cristo no hay nada. Sin la venida de Jesús a este mundo como un bebé y posteriormente haber cumplido la ley a la perfección, nosotros estaríamos viviendo todavía bajo la ley, bajo un pacto de obras que nos obligaría a cumplir con los mandamientos del Señor. Y con un solo mandamiento, dice Gálatas, con un solo mandamiento que tú y yo falláramos, quedaríamos condenados. Otro de estos elementos importantes es la resurrección, es decir, el momento en el que Jesús se levantó de los muertos al tercer día. Y de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, mira, si la resurrección no hubiera ocurrido, nosotros seguiríamos muertos en nuestros pecados, nuestra fe sería inservible y ¿sabes qué? Tú y yo seríamos unos mentirosos. Eso dice Pablo en 1 Corintios. Porque estaríamos predicando de un Dios falso, de un Dios que jamás resucitó, que jamás se levantó a los muertos, que jamás vio a sus discípulos y por lo tanto nuestra religión sería una falsedad. Estaríamos predicando en un simple hombre que dijo ser Dios y que dijo que resucitaría al tercer día, pero que no fue así. Es por eso que la resurrección es muy importante. Ahora, y como lo puedes ver, hay un cuarto elemento que es un elemento esencial que muy pocas veces consideramos como cristianos. Y es el tema de la ascensión.
Es decir, el momento en el que Cristo asciende al cielo y deja a sus discípulos con el encargo de predicar las buenas nuevas. Y mis hermanos, en esta mañana vamos a tomar todo este tiempo para hablar precisamente de la ascensión. Mira, no sé tú, yo estaba hablando con Sergio en la mañana cuando estábamos ensayando, pero yo nunca, y no estoy echando culpas a nadie, en mis 19 años, casi 20 como creyente, nunca he escuchado una predicación sobre la ascensión. He visto videos, claro, he visto predicadores que yo admiro y respeto mucho, pero en mi iglesia nunca he visto o escuchado una predicación sobre la ascensión. Es más, Doxa tiene 7 años como iglesia y nunca habíamos predicado sobre este tema. Pero esto no pasa también con Semana Santa, con la resurrección, porque Semana Santa la predicamos. No pasa así con el nacimiento de Jesús, porque tomamos un mes completo, 4 predicaciones cada año. Y de alguna manera pasa algo con nosotros los cristianos que tenemos un poco de lado este tema, que es un tema demasiado importante y quiero demostrártelo con la escritura el día de hoy. Yo he titulado este sermón precisamente como la doctrina de la ascensión. Si tú recuerdas, lo hemos dicho, doctrina es enseñanza. Eso es lo que significa. Una doctrina es una enseñanza. La doctrina de la ascensión. Y el argumento que quiero compartir contigo lo vas a poder ver en pantalla. Yo considero que es muy importante y dice lo siguiente: porque Cristo ha ascendido a los cielos con un cuerpo humano, ahora podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Cristo ha ascendido a los cielos. Esa es la primera parte. Segunda parte, con un cuerpo humano, ahora tú y yo podemos disfrutar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de dar esta introducción bastante larga, ve conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 14, y acompáñame con tu mirada, por favor. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado, ¿quién? Jesús, mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, en donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este será el pasaje en el que vamos a estar meditando. Y desde el principio quiero compartir contigo 4 ideas que quiero que podamos ver. Lo dije la semana pasada, aunque esta serie está basada en un libro que es un libro narrativo, es decir, es un libro que está siendo narrado, es una historia. No vamos a utilizar las escenas que normalmente usamos. Vamos a hablar de 4 puntos que yo considero muy importantes sobre la ascensión de Jesús. El punto número 1 tiene que ver con una ascensión gloriosa. Punto número 2, una ascensión verdadera. Punto número 3, una ascensión corporal. Y punto número 4, una ascensión necesaria. Los vamos a dejar ahí unos minutos para los que quieran, o unos segundos para los que quieran anotarlo. Y estas serán las ideas que voy a compartir contigo. La razón por la que hacemos estas ideas es porque creemos o pensamos que así tú y yo podemos verlo de manera un poquito más práctico, más fácil, la división de los pasajes. Y vas a notar algo muy interesante, que en algunos de estos pasajes yo parto los versículos. No ocupo una idea completa, sino que parto los discípulos precisamente con un propósito. Así que comencemos con la primera de estas ideas, que es una ascensión gloriosa. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Si tú te diste cuenta la semana pasada,
desde el inicio de Hechos, Lucas habla sobre la doctrina de la ascensión. No solamente lo hace al final de Lucas, si has leído Lucas, Lucas termina con la ascensión, sino que también en Hechos capítulo 1, versículo 2, ya tengo mi guardián aquí enfrente, Hechos 1, 2, mira lo que dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. ¿Te das cuenta? Desde el comienzo Lucas habla de la ascensión. Y es más, llama la atención, por favor no lo hagas aquí, pero cuando vayas a tu casa, que solamente el capítulo 1, en el capítulo 1 se mencionan 6 veces la ascensión de Jesús. Solo en un capítulo. Y como lo dije hace un momento, aunque nosotros creemos, por ejemplo, que el versículo 9 es inmediatamente después del versículo 8, es decir, date cuenta cómo termina el versículo 8, Jesús dice, ustedes recibirán poder para predicar, para ser testigos, y después el versículo 9 dice, literalmente dice después de haber dicho, o sea, sucede en el mismo momento, pero nosotros decidimos partirlo para enfocarnos un poco en este tema de la ascensión. Y como primera idea, quiero que tú y yo veamos estos versículos en donde Jesús está dándoles las últimas instrucciones a sus discípulos. Por más de 3 años y ahora 40 días, Él estuvo con los discípulos enseñándolos, corrigiéndolos, amándolos, mostrándoles cómo se ve el amor en la práctica. Pero ahora es tiempo de que el Señor parta al lugar en donde Él siempre y por la eternidad ha estado. Es tiempo de que el Maestro parta de este mundo. Y estas palabras que Jesús les está diciendo a estos hombres son las últimas palabras que les dirá hasta el momento en que ellos mueran. Él los encomienda a la obra del ministerio, tal como lo vemos en los evangelios. Los envía por todo el mundo a predicar el evangelio, bautizando todo aquel que crea en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo y en el Padre. Pero también vimos la semana pasada que les da 2 instrucciones. No salgan de Jerusalén y esperen. Esperen al bautismo del Espíritu Santo. Es decir, esperen al mismo Espíritu Santo con el que yo, Jesús, estuve en mi ministerio. Con el que fui respaldado en mi ministerio. Y ahora Jesús está dejando esta encomienda. Y aquí precisamente nos encontramos, mis hermanos, en la despedida de Jesús a sus discípulos. Lucas presenta a Jesús siendo elevado, y esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pareciera que quien está siendo elevado no es Jesús en sí mismo, sino alguien lo está elevando. Y vamos a hablar de eso más adelante, no te preocupes. Pero encontramos esta idea que Lucas está diciendo. El Maestro, el Hijo de Dios, está regresando a su reino, a los cielos, para gobernar por toda la eternidad. Ahora, no sé tú, pero yo jamás he visto a un hombre ascender a los cielos. Es más, no sé si has visto estas nuevas máquinas que están creando para poder hacer esta como simulación de vuelo. Y aún así creo que para cada uno de nosotros, aunque estamos avanzados en tecnología y hemos visto varias veces, tal vez en internet, este tipo de cosas, no dejaría de ser sorprendente ver a un hombre subirse a los cielos. Ahora pienso un poco en los discípulos, en donde ellos no tenían nada de esto y estaban platicando con el Maestro, estaban hablando con Él, Él les estaba dando las últimas instrucciones y de repente el Señor, dice la palabra, es elevado a los cielos. Sin duda, yo creo que esto fue un evento sorprendente para los discípulos, a pesar de que ellos ya habían visto muchas cosas. Habían visto que Jesús calmaba la tempestad, habían visto que Jesús liberaba a endemoniados, habían visto que Jesús resucitaba muertos, habían visto que Jesús le daba la capacidad para caminar a la gente y muchas otras cosas más. Pero ahora los discípulos están mirando a Jesús siendo elevado a los cielos, pero no solamente eso, no sé si notas y léelo conmigo por favor en el versículo 9, que después de que Jesús dijo estas cosas, Él fue elevado y mientras ellos miraban, una nube lo recibió. Y a mí me llama mucho la atención, familia, esta nube y tengo que admitir algo. Yo creo que esto no es algo que el pasaje está mencionando de manera directa, pero yo creo que es algo que al menos en mi estudio y viéndolo con algunos otros comentaristas, llamó mucho la atención que esta nube pareciera no ser una nube cualquiera. No es una nube como
no tengo ahorita buena referencia porque no hay nubes. Imagínate una nube, pero pareciera que no es una nube cualquiera como la que nosotros podíamos mirar. Algunos comentaristas, y yo creo que el texto apunta hacia una nube o algo que se le conoce como la Shekinah de Dios. ¿Has escuchado esa palabra antes? Shekinah de Dios. Déjame explicarte brevemente esta palabra. La Shekinah no lo sé pronunciar de manera correcta, pero dejémoslo en Shekinah, no es otra cosa sino la gloria de Dios. Es una manifestación visible de la gloria de Dios. Es más, en la Escritura tú y yo podemos ver que en varias ocasiones Dios se muestra a su pueblo por medio de su gloria, su Shekinah. Y quiero darte 3 ejemplos bastante rápidos que vas a poder ver en pantalla para que tú y yo vayamos al punto que quiero llevarte. Éxodo capítulo 24, versículo 15. Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. Y mira lo que dice el pasaje. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió por 6 días. Es decir, entonces Moisés subió al monte y la Shekinah, la gloria de Dios, cubrió el monte. Aquí lo podemos ver tal vez de manera clara porque el pasaje nos dice que esta nube no era una nube cualquiera, era la gloria de Dios. Al grado de que el Señor dijo, si alguien más trata de subir al monte, si alguien más toca el monte, se muere. Porque es la gloria, es mi gloria. Números capítulo 9, versículo 15, lo vas a poder ver en pantalla. Ese es el momento en el que el tabernáculo, antes de que el templo fuera construido, estaba en medio del pueblo de Israel. El día que fue erigido el tabernáculo, la Shekinah cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía fuego hasta la mañana. ¿Te das cuenta? Tanto Éxodo como Números nos está mostrando una nube que pareciera ser la gloria de Dios. Esta nube que estaba en el monte de Sinaí ahora había ascendido al tabernáculo y de nuevo no era otra cosa sino la gloria del Señor. Y ve conmigo al último ejemplo que tengo para ti, que es Marcos capítulo 9, versículo 7. Este pasaje lo conoces porque lo hemos predicado. Jesús está en el monte con sus discípulos, al menos 3 de ellos. Y en ese momento se aparecen Elías y Moisés. Entonces, dice el versículo 7, se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Es decir, estos 3 ejemplos, mis hermanos, son bastante claros en el texto o en las citas que te acabo de dar, que se nos muestran la Shekinah, la gloria, el poder del Señor visto por el hombre, no el rostro de Dios, sino la gloria del Señor. Y lo que ahora pareciera que vemos en el texto del Nuevo Testamento es que esta nube precisamente se presenta delante de los discípulos, pero como la gloria de Dios elevando a Cristo. Cristo está yendo al Padre y Él no solo decide desaparecerse. No sé si lo habías pensado antes, pero imagina esto. Cristo es Dios y Cristo ha sido resucitado y Cristo está glorificado. Él no simplemente les pudo haber dicho, vayan y prediquen el Evangelio y vámonos. Y se desaparece y se teletransporta de alguna manera a la diestra del Padre. ¿Por qué Cristo quiso que sus discípulos lo vieran elevarse? Porque Cristo quería que los discípulos pudieran ver la gloria de Dios, pero al mismo tiempo que ellos pudieran recordar lo que vieron para testificarlo. Y prueba de eso lo tenemos aquí. Ahora a nosotros se nos ha dicho lo que sucedió en ese momento. Y lo que te decía al principio, no sé si tú te das cuenta, pero si prestas atención al pasaje, verás que en varias ocasiones se utiliza una expresión que parece indicarnos que la ascensión de Jesús fue provocada por alguien más. Versículo 2 dice, fue recibido arriba. Versículo 9, fue elevado. Versículo 11, ha sido tomado de ustedes. No dice, se subió, Él se fue. Esto llama mucho mi atención, que pareciera que el Padre está obrando incluso en la ascensión de Cristo.
Así que solamente para recordarte la primera idea, quiero que tú y yo podamos entender y que esto nos quede claro. Cuando hablamos de la ascensión de Jesús, no estamos hablando de un evento insignificante. No estamos hablando de cualquier evento. Estamos hablando del momento en el que el Maestro, el Hijo de Dios encarnado, está regresando al Padre de donde nunca en la eternidad se había apartado. Hasta el momento en el que vino a cumplir con su ministerio. Y ahora Cristo está ascendiendo al Padre. Y es por eso que quiero que tú y yo podamos ver que la ascensión no es un evento común, es una ascensión gloriosa. Porque el glorioso Dios encarnado está subiendo a la diestra de Dios. Idea número 2, quiero que tú y yo podamos ver esta idea o este punto que tiene que ver con la veracidad de la ascensión. Es por eso que titulé este punto como una ascensión verdadera. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que la ascensión es verdad? ¿Puedes levantar tu mano, por favor? No tienes que responderme, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que es verdadera? Porque escrito está, gracias. Y ya. Ve conmigo al versículo 10, por favor. Los discípulos están mirando a Jesús como asciende. Ellos estaban mirando fijamente al cielo y se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas. Como lo dije al principio, sé que este pasaje está incompleto y muy a propósito decidí dejar la coma y para que tú puedas ver que hay algo que continúa. Pero quiero que veas esto. En primer lugar, Lucas nos dice que Jesús se apareció a sus 11 discípulos. ¿Te diste cuenta? Lo vimos la semana pasada. Se apareció en el momento de la resurrección, pero además de eso, y como lo veremos al final del texto, pareciera el texto decirnos que no solamente estaban los discípulos en ese momento cuando Jesús estaba hablando con ellos. ¿Recuerdas cómo termina nuestro pasaje? Estaban todos unánimes, ¿y quiénes estaban? Había mujeres también. Estaba la mamá de Jesús, estaban los hermanos de Jesús. Inmediatamente el pasaje que continúa dice que había un grupo como de 120 hermanos. Y por si fuera poco, incluso nosotros tenemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que lo vas a ver en pantalla, en donde se nos dice que el apóstol Pablo puede testificar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, que apareció a Cefas, es decir, ¿a quién? ¿Quién es Cefas? Pedro, gracias, y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es el apóstol Pablo diciendo, en la resurrección no solo había un testigo y no solo había dos, había muchos. Había muchos testigos de la resurrección. Y es muy probable, mis hermanos, aunque el texto no nos lo dice, pero estos testigos de la resurrección, es muy probable que también hayan sido testigos de la ascensión. Por lo menos los 11 apóstoles y las mujeres que estaban con ellos. Por esas razones que nosotros podemos comprobar que la veracidad de la resurrección, no solo porque comentaron y que es verdad, que porque escrito está, podemos ver que hay testimonio de hombres y mujeres que pudieron ver eso. No fue solo uno, fueron muchos. Pero por si eso fuera poco, quiero que puedas darte cuenta que el texto nos dice que había dos hombres en vestiduras blancas, lo que nos haría pensar que estos hombres eran ángeles enviados de Dios, ¿cierto? Esa es la interpretación que la mayoría tiene sobre este pasaje. Estos hombres estuvieron también presentes o de alguna manera se aparecieron cuando Cristo estaba ascendiendo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué sería importante? Es más, no sé si lo recuerdas, pero en la resurrección de Jesús también ocurre en Juan capítulo 20, versículo 12, que mientras María estaba llorando al no haber encontrado el cuerpo de Cristo, dos ángeles vestidos de blanco se aparecen. Es decir, en la resurrección, como en la ascensión, hay ángeles como testigos de este evento. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? Bueno, estos hombres están dando testimonio de lo que está ocurriendo. No sé si tú sabías esto, pero en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos afirma que para que un testimonio sea creído, deben de haber por lo menos dos personas. Deuteronomio capítulo 19, no lo busques, lo vas a ver en tu pantalla. Versículo 5, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Y esto es un caso pues de
de iniquidad o de cualquier pecado, pero en cuanto a cualquier otra cosa, siempre se necesitan por lo menos 2 testigos. Por eso es que en la resurrección de Jesús, cuando las mujeres ven a Jesús, creo que es Lucas quien afirma que fueron 5 mujeres, y después de que fueron las 5 mujeres, Juan nos dice que fueron 2 hombres más los que testificaron, Juan y Pedro. Pero ahora en este pasaje quiero que puedas ver cómo el autor está diciendo que no solamente hay testigos terrenales de la ascensión de Jesús, es decir, los discípulos, las mujeres y si queremos pensar en los 500 o en los 120, también hay discípulos del cielo que están testificando. El cielo y la tierra testifican que lo que acaba de ocurrir es verdad. Eso es algo increíble, mis hermanos. Porque nosotros podemos tener confianza en que la ascensión es verdadera, porque no solamente hombres que fueron usados por Dios lo testificaron, sino ángeles que fueron enviados por Dios lo testificaron también. No solo la tierra, sino el testimonio del cielo también. Y por esas razones que tú y yo debemos creer esto. La ascensión es una verdad, es una realidad, y esto es algo que debe ser fundamental para nuestra vida como creyentes, y sobre todo por el tercer punto que vamos a tocar, que tiene que ver con la ascensión corporal. Y tal vez aquí es en donde voy a enfocarme un poquito más de tiempo y voy a detenerme en algunas cosas. Esta es la tercera idea, una ascensión corporal. Estos hombres se acercan a los discípulos, a los 11, porque Judas ya no estaba, se había ahorcado, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Y les dice: varones galileos, porque todos los discípulos, menos Judas, eran galileos. Eran de la provincia de Galilea, y por eso les dice así. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá, esto es la parte importante, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Quiero decirte algo, familia, esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Con la ascensión de Cristo, el Señor estaba subiendo a la diestra de Dios victorioso, eterno, para gobernar todo, visible e invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo estaría bajo el gobierno de Cristo. Y no sé si tú lo sepas, pero si no, quiero que lo sepas. En este momento, Cristo ya está reinando. Cristo no va a reinar cuando Él venga por segunda vez. No. Cristo ya está reinando en este momento. Ahora, el hecho de que tú pareciera que no veas que Cristo está reinando al ver la maldad y el pecado que hay en el mundo, no significa que Jesús no esté haciendo su trabajo. Cristo está reinando en este momento. No es un reino en su totalidad, pero Cristo está sentado en su trono ahora mismo. Ahora, algo que es de suma importancia, que sé que lo sabes, pero quiero recordártelo, es que tú y yo debemos saber o recordar que mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tenía un cuerpo humano. Un cuerpo como el tuyo y como el mío. Lo podemos ver desde su nacimiento. Él nace de una mujer. Él no fue traído por un ángel. ¿Te diste cuenta de eso en los evangelios, no? No es como que en algunas historias en donde traen a un bebé, un ángel dorado, y lo depositan en una cuna de oro. Eso, así no nos presenta el evangelio, el nacimiento de Jesús. Jesús nace de una mujer, de carne y hueso. Él nace con carne humana, con necesidades humanas. Claro, comer, ir al baño, tener hambre, cansarse, dormir, llorar, etcétera, etcétera. Jesús, cuando estaba en la tierra, Él fue Dios y sigue siendo Dios. Pero también fue hombre y sigue siendo hombre. ¿Y sabes qué? Esto para la iglesia del primer siglo no fue motivo de discusión. Ellos habían creído y entendido esta verdad. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, y nosotros vemos en la Escritura que Cristo resucita con un cuerpo humano, glorificado, pero humano, los discípulos pueden verlo, pueden tocarlo, pueden comer con Él. Se dan cuenta de que es Jesús. Es Jesús, sí, es el Jesús que conocemos. Hay algo diferente en Él, pero es Jesús, con un cuerpo glorificado. Ya no tenía un cuerpo que se cansaba o sufría. Ya no tenía un cuerpo que iba desgastándose conforme pasaran los días. Eso había quedado atrás. Pero al final Jesús tenía un cuerpo humano. ¿Y sabes qué? Eso era algo que los discípulos tenían que enseñarle a todos. Conforme el evangelio se iba creciendo, ese mensaje era un mensaje importante. El problema
fue que cuando comenzamos, o cuando la iglesia comienza a partir del siglo II, hay más personas que se van acercando al cristianismo. Ya no solamente judíos, sino gentiles de muchas culturas. Piensa en esto, el evangelio estaba creciendo muy rápido. Y había muchas personas de diferentes culturas que estaban llegando al cristianismo. Y para el siglo II, el cristianismo había llegado a tal grado que muchas personas en la iglesia estaban de diferentes contextos. Y entre estas personas, obviamente, había enseñanzas o doctrinas que ellos habían arrastrado de su antigua vida y que querían implementarlas en la nueva vida. Y una de estas doctrinas, que es una herejía, escucha esto, es el tema del docetismo. ¿Has escuchado esa palabra alguna vez? Docetismo, esta palabra puede definirse como fanatismo. Esta herejía, que comenzó de hecho a finales del siglo I, era una enseñanza que consistía en afirmar que Jesús nunca fue hombre. Ahora tal vez tú puedes decir, ¿cómo? A ver. Pero había muchas personas de diferentes contextos y personas que podían decir, ¿eso tiene sentido? El hecho de pensar que Jesús jamás fue un ser humano, sino fue un ser espiritual con apariencia de hombre. Es decir, un ser espiritual que se adaptaba al lugar en donde estaba y tenía una apariencia. Comía, parecía que se cansaba, parecía que lloraba, pero no era un hombre. Era un espíritu. ¿Y por qué el docetismo afirmaba esto? Porque a manera breve, el docetismo rechazaba el cuerpo, la materia del hombre o el cuerpo humano, porque pensaban que en sí mismo era algo malo. Es decir, tú tienes cuerpo, entonces ya eres pecador solo por tener un cuerpo. Para ellos, el hecho de pensar que Jesús, el Hijo de Dios, que vino y que salvó al mundo, fuera un hombre con carne humana, no se concebía porque eso ya era algo pecaminoso en sí mismo. Por esa razón es que este grupo comenzó a crecer muy rápido dentro de las iglesias por un buen tiempo y afirmaba esto. Sí, que Jesús ascendió, que Jesús ascendió al Padre, pero que Jesús ascendió como un espíritu. Nunca fue un hombre. Es más, después de ahí apareció otra herejía que medio trataba de componer el tema del docetismo por un hombre que se le conoce como Apeles. No tienes que aprenderte el nombre si quieres, pero este hombre, Apeles, aparentemente no estaba tan a favor del docetismo, y este hombre decía que no, que el cuerpo de Jesús sí era humano y que los elementos de Jesús eran elementos del mundo físico, es decir, tierra, fuego, aire y agua, que estaba compuesto su cuerpo como nosotros o con estos elementos. Pero según Apeles, en el momento en el que Jesús asciende, en el momento de la ascensión, Jesús se va desprendiendo de todo esto. Es decir, se va desintegrando el cuerpo de Jesús. Esa fue una forma en la que Apeles trató de arreglar un poco el tema del docetismo, pero pareciera que lo empeoró un poco más. Ahora, déjame regresar al punto en el que tú y yo estábamos, porque eso es importante para nosotros. ¿Qué relevancia tiene que Jesús haya ascendido en espíritu o en carne? ¿En forma de ángel o en qué? Mucha, mis hermanos. Número 1, tú y yo debemos de creer que Jesús ascendió con un cuerpo físico porque la Biblia lo afirma. Y eso debería ser suficiente para nosotros. Este mismo Jesús, no otro, que lo vieron irse, vendrá de la misma manera, con un cuerpo. Y no sé si tú sepas esto, pero ahorita en este momento Cristo está a la diestra de Dios. Dios es espíritu, pero Cristo está gobernando con un cuerpo humano. Cristo en este momento es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cristo en este momento, que está en la presencia de Dios como juez y como abogado, está con un cuerpo humano. Número 2. ¿Por qué deberíamos de creer que Jesús ascendió con un cuerpo humano? Porque el ser humano con un cuerpo físico fue creación de Dios. Si tú y yo vamos a las Escrituras, Génesis 1 y Génesis 2, ¿Adán y Eva tenían cuerpo o no tenían cuerpo? ¿Seguros? Estoy bromeando nada. Sí, claro, tenían un cuerpo y era un cuerpo físico. Ahora, Génesis 1 y Génesis 2 está antes que Génesis 3, la caída del pecado.
¿Por qué si Dios considerara que el cuerpo es pecaminoso, creó al hombre con un cuerpo y a la mujer con un cuerpo? Es decir, esta idea del docetismo es una basura. Es una herejía por la que no deberíamos nosotros creer. El cuerpo no es malo en sí. Es verdad, nuestro cuerpo en nuestra carne hay pecaminosidad, pero en Adán y Eva no lo hay. Y no sé si tú sepas esto, pero cuando tú y yo estemos en la eternidad con el Señor, tú y yo no vamos, y lo he dicho otras veces, no crees que vamos a andar en el cielo o en las nubes flotando con alitas y con tu arpa y vamos a andar solo así. No, tú y yo vamos a tener un cuerpo glorificado, lo dice la palabra. Tú y yo vamos a tener un cuerpo como el que tenemos ahora, perfeccionado, como el que Cristo tuvo. No simplemente vamos a andar divagando y como espíritus. Entonces, número 2, porque el ser humano con un cuerpo físico fue creación de Dios. Y número 3, y esto considero que es muy importante, por favor, si no pusiste atención a las dos primeras, pon atención a esta. Número 3, porque Cristo es primicia de cada uno de nosotros. Porque Cristo es primicia de cada uno de nosotros. Así como Cristo asciende al Padre con un cuerpo glorificado, para ti y para mí hay una esperanza de esto mismo también. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Así es, también la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo, se siembra un cuerpo ¿qué? Corruptible. Se resucita ¿qué? Un espíritu incorruptible, un alma solamente. No, un cuerpo. Un cuerpo incorruptible se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Esta palabra cuerpo, la palabra original es la misma que nosotros utilizamos para nuestro cuerpo. Un cuerpo espiritual no significa un fantasmita, un espíritu. Es un cuerpo glorificado. Pablo afirma la resurrección de un cuerpo. Y como te lo acabo de decir, de lo contrario, él hubiera dicho un espíritu, un alma. Pero no, decide utilizar la palabra cuerpo. Y lo que estamos viendo en Hechos capítulo 1 es que Cristo ascendió con un cuerpo glorificado y descenderá con un cuerpo glorificado. Pero en el momento en el que sea la resurrección de los muertos, como 1 de Tesalonicenses 4 nos lo afirma, aquellos que estén muertos o durmiendo, dice el pasaje, el Señor los resucitará con un cuerpo incorruptible. Así que, número 1, la ascensión es gloriosa. Número 2, la ascensión es verdadera. Número 3, la ascensión es corporal. Y número 4, y este es nuestro último punto, la ascensión es necesaria. La ascensión es necesaria. Lee conmigo, por favor, del versículo 12 al 14. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Te diste cuenta que en estos últimos versículos los apóstoles obedecen al mandato de Jesús? El mandato que Jesús les había dado antes. Ellos no salen a predicar inmediatamente, sino que regresan a Jerusalén. Me llama mucho la atención, y aunque no es la idea que quiero compartir, pero ¿te acuerdas que días antes los discípulos corrieron de Jerusalén? Estaban muy atemorizados porque los iban a matar, o al menos ellos pensaban eso. Es interesante que ahora ellos regresan de forma muy valiente a Jerusalén y llegan a un aposento alto en donde estaba un grupo bastante grande. Algunos comentaristas afirman que esta casa en donde ellos estaban fue la casa en donde fue la Santa Cena, aunque el pasaje no nos lo dice. Algunos otros dicen que es la casa de la mamá de Juan Marcos. ¿Recuerdas cuando Pedro sale de la cárcel y Pedro comienza a tocar y la mamá de Juan Marcos simplemente lo ve y piensa que es su espíritu, dice? Bueno, algunos piensan, pero de nuevo no hay evidencia sobre eso. Lo que sí tenemos evidencia es que ahora estos hombres están unánimes, están dedicados a la oración, están creando una comunidad. De nuevo, mira la gran diferencia que la
no solo la resurrección, sino la ascensión de Cristo provoca en estos hombres. Es muy evidente, no sé si tú lo veas, pero yo creo que sí. Estos hombres que eran temerosos, que habían mentido, que habían negado a su maestro, una vez que lo ven resucitar y lo ven partir al cielo, ahora estos hombres cambian su mentalidad. Y estos hombres ahora actúan con valor, ahora estos hombres están unánimes. Pero además de eso, y mucho más importante, y como parte de nuestra idea, quiero que tú y yo podamos ver cómo la ascensión de Cristo es necesaria, porque si Cristo no hubiera regresado al Padre, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Jesús les dice, les conviene, les conviene que yo me vaya, les dice a sus apóstoles, era mejor que mi presencia corporal no estuviera en ustedes, o con ustedes, perdón, pero que la presencia del Espíritu Santo descendiera con ustedes para siempre. Mira lo que Juan Calvino dice al respecto del tema de la ascensión en su libro de la institución de la religión cristiana. Él dice, así pues, al subir al cielo Cristo, nos privó de su presencia corporal, no para estar ausente de los fieles que aún andaban peregrinando por el mundo. Estos fieles somos tú y yo también. Sino para gobernar y regir el cielo y la tierra con una virtud mucho más presente que antes. Y esta virtud mucho más presente que antes, mis hermanos, no es otra virtud que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo morando no solamente con nosotros, sino en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, no lo voy a leer todo, de hecho ni lo tienes que buscar, pero ahí en el versículo 18 Jesús dice algo muy importante para nosotros. Y Jesús nos dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a venir a ustedes. Mi hermano, quiero que tú y yo podamos entender que la ascensión de Cristo no solo fue gloriosa, la ascensión de Cristo no solamente fue verdadera, no solamente fue corporal, sino fue necesaria. Si Cristo no hubiera ascendido al Padre, nosotros no tendríamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Cristo le da esa promesa a sus discípulos y posteriormente a la iglesia. Y esta promesa es cumplida unos días después, aproximadamente 10 días después de la ascensión de Cristo en el Pentecostés. Pero quiero que tú y yo podamos ver qué es lo que debemos entender sobre la ascensión. Si Cristo no asciende, no hay espíritu. Si no hay espíritu, entonces tú y yo no podremos o no podríamos detenernos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos al Espíritu Santo en nuestras vidas que nos esté deteniendo cada vez que queremos pecar. No tendríamos el Espíritu Santo que nos estuviera llevando a producir el fruto del Espíritu Santo. No tendríamos amor, no tendríamos paz, gozo, benignidad, bondad, templanza. No tendríamos nada de eso. Porque eso proviene del Espíritu Santo. La ascensión es necesaria. Fue necesaria para los discípulos. Es necesaria para nosotros. Porque ahora el Espíritu Santo está provocando en nuestras vidas, incluso lo que estaba provocando en los discípulos antes de que llegara. Mira lo que dice el versículo 14. Todos estos estaban unánimes, estaban entregados de continuo a la oración con las mujeres, y el Espíritu Santo ni siquiera había llegado. ¿Te imaginas una vez que llega el Espíritu Santo, entonces, cómo es que ellos estaban como iglesia? Yo decía al inicio del sermón, muchos de nosotros tenemos muy presentes la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero la ascensión es una doctrina que nosotros pasamos por alto porque simplemente no le vemos relevancia para nuestro cristianismo. Pero eso no está bien. Nosotros deberíamos entender que esta es esencial para que nosotros podamos comprender lo que Cristo está haciendo en este momento, pero al mismo tiempo lo que nos depara a cada uno de nosotros como su pueblo. Porque ahora tú y yo podemos tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, vi un video que tal vez lo has visto. Es solo un video simplemente ilustrativo nada más. En donde una persona, un chico, supuestamente está en el cielo, muere y está en el cielo. Y comienza a preguntarle a sus héroes de la fe sobre sus hazañas. Y este chico se encuentra a Moisés y él muy emocionado, una vez que está con todos los santos, le pregunta, oye,
¿Cómo te sentiste al momento de abrir el mar rojo para que todo el pueblo pudiera pasar? Después, a un lado se encuentra Elías y le pregunta a Elías, oye, quiero por favor saber cómo te sentiste al momento de que el fuego cayó del cielo mientras estabas a tantos profetas de Baal. ¿Qué sentiste? Se encuentra a Eliseo a un lado y le pregunta, oye, ¿cómo te sentiste al momento de resucitar al hijo de la tsunamita? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Cómo te emocionaste? Y la historia que les estoy contando, que es ficticia, nos dice que en lugar de que estos hombres de la fe le respondieran a este joven, ellos emocionados, Moisés, Elías y Eliseo, le dicen, mejor cuéntanos tú, ¿qué sentiste de tener al Espíritu de Dios viviendo dentro de ti todos los días? Porque nosotros solamente el Espíritu iba y venía. Pero contigo el Espíritu Santo está viviendo todos los días. A ti el Espíritu Santo es el que te está animando a buscar al Señor. A ti el Espíritu Santo es el que te está animando a dejar de pecar. A ti el Espíritu Santo es el que te está llevando a perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, a tu vecino. ¿Qué sentiste tú? Esto es, mis hermanos, es algo en lo que tú y yo deberíamos reflexionar. Somos tan bendecidos y hemos recibido tanta gracia de Dios que el Señor no nos ha dejado huérfanos y ha enviado a su Espíritu Santo. Y esta doctrina de la ascensión de Cristo es una doctrina que tú y yo debemos ver como necesaria para nuestras vidas. Debemos creer lo que la Biblia enseña y debemos vivir lo que la Biblia enseña. El pasaje, tal como terminan los ángeles hablando, nos dice que Cristo va a volver de la misma manera. Y sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en mi vida. No es otra cosa sino irnos transformando cada día a la imagen de aquel que volverá por nosotros. El Espíritu Santo cada día en nuestra vida está haciendo, o debería de hacer, que limpia nuestros vestidos para recibir al novio. Y quiero terminar con esto ahora, porque a diferencia de otros sermones, no hay una aplicación práctica tal vez a lo que tú estés llamado a hacer. Pero sí hay algo a lo que yo quiero animarte a creer. Y es que el Espíritu Santo, si está en ti, debe producir un cambio en ti. Ponte de pie, por favor. Y déjame terminar con el argumento con el que inicié en un principio. Porque Cristo ha ascendido a los cielos con un cuerpo humano. Ahora podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias en esta tarde, Padre. Gracias por habernos enviado al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tenemos el regalo más grande que provenga de ti, Señor. Porque no es el oro y no es la plata. Ni siquiera es una sanidad de nuestra naturaleza y de nuestro cuerpo, Señor. Es muy probable que varios de mis hermanos aquí han estado enfermos o tengan a familiares enfermos y puede ser que estén desesperados por una sanidad física, Señor. Es seguro, Señor, y es probable que hay hermanos, Señor, que están batallando con problemas en su mente y en su corazón, Señor. Pero por favor quiero rogarte que nos hagas recordar que el regalo más grande, que es tu Espíritu Santo, que es la salvación, que es el sello que muestra, Señor, que somos tuyos, lo tenemos en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu Hijo ascendió a tu diestra. Y porque tu Hijo ascendió a tu diestra con un cuerpo humano, ahora nosotros no solo tenemos la esperanza de que cuando partamos a tu presencia tendremos un cuerpo, sino que también tenemos la esperanza, Señor, de que Cristo en este momento está como nuestro abogado y nos entiende a la perfección, porque Él experimentó en carne propia la tentación y el sufrimiento, el dolor y el llanto, la desesperación, Señor, el abandono de las personas.
y ahora como nuestro abogado perfecto y glorificado, Cristo, puede justificarnos delante de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén.